Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por darnos una oportunidad más de estar acá, sirviéndote, Señor, cantándote, adorándote, aprendiendo de tu palabra, Señor Jesús, a recibir bendición, Padre amado. Te pedimos que esta noche, Señor Jesús, salgamos diferentes, Padre amado. Que esta palabra, Señor, llegue a los corazones y bendiga vidas, Padre amado. Te pido que me uses para bendecir y que tu Espíritu Santo fluya esta noche. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Me siento contento de que el Señor me ha dado la oportunidad de nuevamente predicar la palabra de Dios. Los nervios nunca se quitan. Hoy quiero hablarles de un tema que es necesario en la palabra. Los es necesario, mis hermanos. Buscando en la palabra, en la Biblia esta palabra, vamos a encontrar bastantes. Solo que le escogí algunos, porque si no nos daría tiempo. Y para comenzar, nos vamos a Hechos 14:22. Y dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿De quién estamos hablando aquí? Amén. Estamos hablando de Pablo, mis hermanos. Y dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mis hermanos, el Señor usa en nuestras vidas las tribulaciones, pero las usa para transformarnos y tratarnos, pero nos pone para que realmente quitemos todo lo malo de nosotros, toda mancha, que lo dejemos fuera, que todos nuestros errores, nuestras debilidades, que lo dejemos a un lado. Pero también las tribulaciones sirven. Hay tribulaciones que incluso nosotros mismos nos hacemos, pero el Señor las usa para nuestro bien. Y a veces es difícil, más lo que nos dicen aquí, que es necesario. Pero Pablo, ¿quién es Pablo? Ahorita les voy a explicar quién es Pablo. Pablo es alguien que sufrió por el Evangelio. Sufrió, mis hermanos. En Hechos 14:19 en adelante dice: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Se imaginan, hermanos? Pablo era un siervo, un apóstol que predicaba y no se cansaba. Pero estos judíos persuadieron a los demás, usados por el enemigo, que lo apedrearon de una manera que dice aquí que pensaron que estaba muerto, y por eso que lo arrastraron. Entonces, digamos que, imagínense una piedra que le caiga a uno y tal vez en la cabeza, y se quedó ahí noqueado o desmayado. Y entonces pensaron: se murió Pablo. Y lo arrastraron y lo sacaron de la ciudad. Pero lean esto, en Hechos 14:20 dice: pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Cuando lo arrastraron y lo sacaron de la ciudad, los discípulos llegaron a él y lo rodearon, viendo si estaba bien. Pero por algo milagroso, esto me impresiona a mí, porque por algo milagroso él se levantó. Yo no sé cómo hubiéramos estado nosotros, tal vez en camilla, ¿verdad? Entrar de nuevo, porque lo apedrearon y lo arrastraron. Pero se levantó, entró a la ciudad de nuevo, y luego se fue con Bernabé a Derbe, dice. Y
a predicar. O sea, no lo callaron, no lograron callarlo y no hicieron que ya no predicara. Gracias, Señor. Y no lograron callarlo y fue a predicar e hizo muchos discípulos, ganó muchas almas. Mis hermanos, esto es entregar la vida por el evangelio. Los que amamos al Señor tenemos que entregar la vida por el evangelio. Y es por eso que Él regresó sin tener miedo, porque ahí regresó nuevamente a las ciudades, como dice aquí, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A veces, mis hermanos, pasamos muchas tribulaciones. Tal vez no a la magnitud de Pablo, pero todos pasamos dificultades, complicaciones en la vida, porque tenemos manchas, tenemos debilidades, tenemos errores que aún nuestro Señor Jesucristo, por misericordia, hace que los saquemos de nuestras vidas, que los saquemos de nuestras vidas, que todo lo malo lo dejemos atrás, pero para eso también sirven las tribulaciones. Pero mis hermanos, hay hermanos en la iglesia que a pesar que han pasado dificultades y de lugar de exhortar a otros, vienen y desaniman. Y dicen: no, hombre, pues que muchas tribulaciones tengo, muchas dificultades. Hermanos, cuando uno empieza a caminar con el Señor viene a dar tratos, pero porque quiere cambiar nuestras vidas, quiere transformar nuestro corazón. Y es necesario. Y no se los estoy diciendo yo, realmente Pablo nos lo está diciendo alguien que pasó algo difícil, que lo trataron duro, pero nunca dejó de servir al Señor. Y es algo así que el Señor pide, que quiere que nos entreguemos para que le sirvamos y demos nuestra vida por el evangelio. En Job 1:20, otro siervo que también fue probado duramente. Yo creo que ya conocen esta historia. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra a adorar. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Jacob, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ven esto? Aquí a Job, lo que le había pasado es que había perdido a su familia, perdió a sus hijos, perdió también a sus ganados, realmente perdió todo. Pero de lugar de maldecir y de desanimar a otros, él se hincó a adorar. Porque la adoración de Job, ¿saben cuál es? Es: Señor Jesús, no importa lo que me pase, pero yo te adoro, yo te sirvo. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, mis hermanos, que a pesar de lo que nos rodea, lo que nos pase, las dificultades que tengamos, nuestro servicio al Señor, nuestro amor, nuestra adoración, no es con condiciones a Él. Realmente, si venimos: Señor, si tú me ayudas, yo te sirvo. No funciona así. Él quiere que seamos como Job, como Pablo, que a pesar de las dificultades, de las tribulaciones, nosotros le sirvamos, que prediquemos, que cantemos, que adoremos sin condiciones algunas. Dios nos va a bendecir. Dios te quiere bendecir. Si tú te dispones, hermano, a servirle a pesar de todo lo que nos rodea. A veces he escuchado hermanos que me dicen: no, hombre, es que tengo deudas, pero si voy a la iglesia, ¿será que me quita las deudas el Señor? Sí, te va a ayudar, pero no es que cosa de magia y te lo desaparece. No, el Señor va a ayudar, va a proveer, pero tienes que trabajar duro, ser más disciplinado. Y a veces cuesta, ¿verdad? Un hijo de Dios tiene que confirmar los ánimos de la iglesia, de los hermanos, a pesar de lo que estemos pasando.
no venir y desanimar a nuestros hermanos. Tenemos que animarlos a pesar de las dificultades que tenemos, mis hermanos, exhortando a permanecer en la fe. Que a pesar de lo que estemos pasando, sintiendo, o lo que estén pasando en nuestras familias, así como Job, que perdió a seres queridos, perdió a sus hijos, pero no se desanimó, porque él decía: Señor, tú sabes lo que haces. Y mi hermano, él sabe lo que hace para con nosotros. Y yo creo eso en mi vida, y yo le pido que ustedes crean eso en su vida, porque el Señor los va a usar, mis hermanos. Dios los va a bendecir a través de muchas tribulaciones. Es algo, mis hermanos, que es necesario. En la vida, en camino del Señor, hay muchas cosas que son necesarias que no nos podemos quitar. Y esto es parte de. No podemos quitarnos esto. Amén. Mis hermanos, continuamos. En Mateo 18:7. Vamos a ver el siguiente: es necesario. Dice: ay del mundo por los tropiezos. En otras versiones dice piedras de tropiezos, pero en mi versión dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de cómo nos comportamos fuera y dentro, de no hablar mal de las personas, mis hermanos, de no portarnos mal tampoco, y buscar la manera de no ser tropiezo. Porque ¿qué dice aquí? Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Aunque nos está diciendo que es necesario el tropiezo, pero ponte a pensar: ¿ha habido alguien que ha sido tropiezo? El Señor es tan bueno que si viene a pedir perdón al Señor, Dios lo perdona, Dios lo bendice, pero siempre va a pagar. El que fue tropiezo para otros, y más si es tropiezo de los hijos de Dios, lo va a pagar. Dios perdona, pero lo paga, porque todo lo cobra el Señor, mis hermanos. Entonces, este es el segundo que vemos, que es necesario que vengan tropiezos. Continuamos. Marcos 13:9 al 10, y dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, por testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Mis hermanos, antes uno decía: llegar a las naciones y predicar es muy difícil. Pero ahora, mis hermanos, con tanta tecnología que tenemos, nos hace fácil llegar. Tenemos las redes sociales, está YouTube y otras marcas que no vamos a mencionar. Están los canales también de televisión. En fin, estamos con el internet que nos hace llegar hasta todas las naciones y predicar el evangelio. Solo tenemos que disponernos. O sea, excusas no tenemos para predicar. Jesucristo, mis hermanos, cuando vino a la tierra, tuvo muchas misiones, pero una de ellas fue predicar, ganar almas, salvar, perdonar, sanar. Pero algo importante fue predicar. Y predicó. Y cuando nosotros aceptamos seguir el camino del Señor, significa que vamos a hacer lo que el Señor nos dejó, que es predicar. Tratemos, mis hermanos, de cuando podamos prediquemos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela, universidad. Tratemos de exhortar, de predicar y edificar. El Señor lo va a recompensar, mis hermanos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. En Lucas 2:49 dice: entonces Él les dijo. ¿Quién está hablando ahí? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién habla ahí? Entonces Él les dijo. Jesús, así es. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Me es necesario estar. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que meternos
a trabajar en todo lo que es la obra, a empaparnos a servir en la obra del Señor. Podamos y nos dispongamos. Cuando alguien diga, hermanos, necesitamos trabajar para construir, necesitamos colaboración para un equipo, necesitamos colaboración para el teclado, para otro teclado, ahí tenemos que nosotros empaparnos. Hermanos, que tenemos una campaña evangelística, nosotros tenemos que ir. No nos tenemos que acomodar en la iglesia, mi hermano. No solo tenemos que venir, no, tenemos que empaparnos en todo lo que se pueda en la iglesia, porque si no hay hermanos, incluso que se alejan. No meterse en todo lo que la obra requiere, porque aquí dice, me es necesario estar en la casa de mi Padre, en todo, mi hermano. Cuando tengan la oportunidad y digan, hermano, necesitamos colaboración para lavar sillas, hermano, necesitamos a alguien que esté en parqueo, yo aquí estoy, dispongámonos para trabajar en la obra. Y yo conozco a algunos hermanos que están dispuestos a trabajar siempre. Músicos también. He visto que algunos dicen, hay un velorio, que hay una acción de gracias, y ahí están unos. Otros lamentablemente se hacen de rogar. Pero tenemos que cambiar nuestros corazones, porque nos es necesario estar en la casa del Señor y empaparnos de todo lo que significa. En Juan 3:7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa es necesario nacer de nuevo? Significa que tenemos que realmente acercarnos al Señor y dejar todo lo malo de nosotros atrás, reprender nuestras debilidades, reprender las debilidades que tenemos y nos estorban, nuestros errores, pedirle al Señor que nos ayude a no cometer los mismos errores. El enemigo está detrás siempre de nuestros caminos y quiere estorbarte, porque es necesario nacer de nuevo. Cuando tú entiendes eso, mi hermano, y te guardas en todo sentido, y empiezas a luchar con tu propia carne, a negarte a ti mismo. Algo sencillo, por ejemplo, venir temprano a los servicios. Por ejemplo, el día lunes, hermano Raúl decía a los de alabanza, hermanos, tenemos que venir temprano porque hay que hacer prueba de sonido. Y yo lo oigo que siempre lo hice, todos los ensayos de alabanza, hermanos, tenemos que ir temprano para poder probar sonido y tocar mejor. Pero ahí se ve la dedicación que tenemos a la obra de Dios. Entonces yo les exhorto, hermanos, dediquémonos contra nuestra carne y decir, no, todavía tengo tiempo, voy a tomar mi tacita de café, pero en esa tacita de café ya se fueron 15, 10 minutos y cuando mira ya son las 45, híjola, no voy a llegar al devocional y solo vienes a servir. Pero no, mi hermano, tenemos que darnos por completo y reprender esas carnes de nosotros. Amén. Entonces este sería otro que es necesario nacer de nuevo. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Hermanos, aquí especialmente todos tenemos que dedicarnos al Señor y a servirle, a cantarle, a adorarle con todos nuestros servicios, con nuestra dedicación en la palabra, cantándole también. Y los que van a cantar, mis hermanos, si tienen su privilegio aquí de exaltar el nombre del Señor, hagan su lista. Pero no hagan, hermano Raúl también decía, hermanos, no manden de último la lista, por favor. No, seamos dedicados. Y tenemos que, el que va a dirigir, tiene que tomarlo como si fuera la palabra de Dios que va a impartir. Ore antes de hacer su lista. Ore antes de hacer su lista, para que el Señor use los cantos que usted va a cantar, para que el Señor lo use y cuando usted esté cantando, adorando, el Espíritu Santo fluya a través y edifique a todas las almas. Si no, a veces uno dice, pero ¿por qué no fluyo? No, porque no estás dedicándole tiempo a la alabanza, a la adoración. La adoración no solo es venir y cantar canciones. No, la adoración es tan importante para el Señor que si nos ponemos a pensar, el enemigo desde muchos años le ha importado lo que es la adoración y ha tratado de robársela. Él quiere la adoración para él.
Y se ha robado la alabanza muchas veces. Y es por eso que nosotros que cantamos, que adoramos, tenemos que dedicarnos. Hermano cantor y cantoras, si ustedes se dedican y antes de hacer su listado, oran al Señor, que los use, que los cantos que los va a poner en sus corazones para entonar en su casa, sean de bendición. Y cuando manden la lista y les toque venir a servir, les apuesto, mis hermanos, que el Señor los usa y va a fluir a través de ustedes. Y no va a ser un canto más, una alabanza más. A veces hasta el pastor tiene que subir para venir a ayudar a ministrar, porque no se enciende la congregación. Pero hermanos, si nosotros nos dedicamos y hacemos eso, yo les apuesto, hermanos, que eso no es necesario, porque el Señor nos usa a todos. Amén. Entonces, es necesario aquí que adoren, dice. Entonces, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén, gloria a Dios. Hay muchas formas de adorarle, también con nuestro servicio. Amén. En Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí, mis hermanos, es serio, porque es como le pasó a Pablo. Le decían que no predicara, lo apedrearon, y aún así siguió predicando y ganó almas para Cristo. A Job murieron sus hijos, perdió todo, pero aún así él se inclinó y adoró y siguió sirviendo al Señor. Es entregar nuestras vidas por el Evangelio, es entregar las vidas por el Señor. Tú estás dispuesto. Por ejemplo, les cuento algo que me pasó cuando yo era todavía un poco joven. No, que ya estoy viejo, pero no estoy tan viejo, pero ya casi. Pero cuando era más joven, estaba estudiando en Panajachel, en un colegio que dice que es cristiano. Y es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Yo he conocido hermanos, y aquí está, no voy a decir nombre, ni dónde trabaja, pero me contaba de que en su trabajo le decían: mira, nos toca hacer convivio, pero va a haber una discoteca y te toca estar ahí, y eso se le ha encargado, si hay baile y todo, y tienen que ir todos. Y él no iba. Él no iba. Y lastimosamente lo despidieron, mi hermano. Pero me cuenta él de que dice que lo entregó en las manos de Dios y le dijo: Señor, si me despiden, pues yo te lo pongo en tus manos, pero no me dejes solo por mis hijos, porque ¿de qué van a vivir? Y no fue. A los días siguientes lo despidieron. Y me cuenta de que realmente, gracias a Dios, era un buen trabajador. Y a las semanas, a los días, empiezan a ver los jefes de que se les está perdiendo el dinero. Empiezan a ver los jefes que no hay ingresos, mucho ingresos. Y cuando empiezan a ver, no hay un control. Y empiezan a ver que la parte fundamental de su negocio era el hermano. Y lo llaman. Y no puso condiciones, ¿verdad? Sino que lo llaman, él entra y dice: sí, yo acepto, necesito trabajar. Hasta dice que le aumentaron de salario y gracias a Dios está ganando bien. Y eso pasó el año 2022. Y aquí está el hermano, y realmente Dios lo bendigo en el nombre de Jesús. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estás dispuesto, mi hermano, a obedecer a Dios antes que a los hombres? En cualquier circunstancia, arriesgando tu trabajo. ¿Estarías dispuesto a arriesgar tu trabajo? ¿A arriesgar tus estudios por el Señor? No significa que no estudiamos, no. En alguna circunstancia necesaria. Tenemos que apartarnos de las cosas del enemigo y tratar de agradarle en todo camino, jóvenes, señoritas, y en general. El Señor quiere que nos entreguemos en totalidad. Nosotros cantamos: en totalidad a ti rindo alma y corazón. Pero en la vida real, mi hermano, no lo hacemos. No, estamos mal. Pero continuemos.
En Hechos 9:16 dice: porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice, ¿cuánto es necesario padecer por el nombre de Jesucristo? ¿Vale la pena, mis hermanos? Amén. Sí vale la pena. En 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario, aquí tenemos otro necesario, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Sabemos, mis hermanos, que está el tribunal del Espíritu Santo, el tribunal del Hijo y el tribunal del Padre. ¿Cuándo es que pasamos en el tribunal del Espíritu Santo? Es todas las veces que participamos de la Santa Cena. Todas las veces que participamos de la Santa Cena. Ahí estamos nosotros ante el tribunal del Espíritu Santo. En el tribunal del Padre, final de todos los tiempos. Ahí no lo pasamos los hijos de Dios, los que ya somos hijos de Dios. Nosotros que somos hijos de Dios, solo vamos a pasar al tribunal del Hijo. Gracias a Dios. Al tribunal del Hijo. Y todos los del mundo alrededor, de toda raza, toda región, va a pasar el tribunal del Padre. Pero nosotros que somos hijos de Dios, vamos a pasar al tribunal del Hijo de Dios. Desde que nosotros aceptamos caminar en el camino de Cristo y aceptamos a Cristo, ahí es donde estamos ya refugiándonos en eso. Y desde ya, mis hermanos, tenemos que saber, nosotros pasamos al tribunal del Hijo y tribunal del Espíritu Santo, que siempre lo pasamos cuando es en la Santa Cena. En el Hijo nos van a ver todos nuestros errores, todo lo bien que hicimos. Van a ver cuántos galardones ganamos, o si nos toca el chicote, dirían ahí. Porque dice, echadlo fuera a las tinieblas, dice, y que pague todo lo que debe. Pero tenemos que guardarnos, mis hermanos, tratar de ser lo mejor que podamos, para que en el tribunal del Hijo lo que nos den sean galardones. Amén. En primera de Timoteo dice 3:7, dice: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Tenemos que aprender, ahí sí en general, jóvenes, señoritas y adultos, a guardar nuestro testimonio dentro y fuera de la iglesia. Yo trato de decirle a los jóvenes que trabajamos con sonido, que nos juntamos a veces, y les digo: chavos, guárdense. Están en la escuela, guárdense. Porque no solo van a hablar de ustedes, sino que van a hablar, es que es de la iglesia el gran yo soy. Guardémonos. Porque en un pueblo pequeño como Sololá, se sabe todo. Todo se sabe, mis hermanos. Y tenemos que guardarnos. Todos, fuera y dentro. No solo cuando vengamos aquí, sino que afuera, mis hermanos. Que seamos personas de bien, que digan, es de la iglesia, salud, de la iglesia el gran yo soy, pero es un buen cristiano, es una hija de Dios, sus palabras me bendicen, su comportar me bendice. Y mis hermanos, si no lo hemos sido, pidámosle perdón al Señor, Él nos perdona, y tratemos de cambiar eso. Y mis hermanos, a la gente, ¿cómo cambiamos la forma que nos pueden ver? Es dedicándonos, trabajando bien, y poco a poco el Señor va cambiando el corazón y la vista de cómo nos ven todos. Poco a poco, no es fácil, pero tenemos que dedicarnos, tenemos que guardarnos y tenemos que servirle y servirle y servirle. Amén. También es necesario que tengan buen testimonio. También es necesario que tengan buen testimonio. No olviden ese, hermano, que está en 1 Timoteo 3:7. En Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario esa diligencia que tenemos que tener en la obra de Dios, esa dedicación. Como les decía, si tenemos que venir temprano, venimos temprano.
Si tenemos que dar más, tenemos que dar más. Si vemos algo que necesitamos, hagamos algo para la obra de Dios. Pero dediquémonos, porque el Señor, esa dedicación que hacemos, la va a recompensar. Esa dedicación que hacemos, el Señor nos va a bendecir. Amén. Tenemos otro aquí, que lo encontramos en Hebreos 11:6 y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el que se acerca a Dios, porque dice aquí, es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay ¿qué? Dios, que hay un Dios, y que tenemos que creer que es un Dios que galardona a los que le buscamos de Él. Cuando tú le buscas día y noche, cuando tú le buscas, le dedicas tiempo, vienes a la casa de Dios a adorar, te dedicas a orar en tu casa con tu familia, en esos momentos que andas buscando de Dios, creyendo que hay un Dios, porque es ahí donde la fe se activa y Dios empieza a dar galardones a todos. Empieza a dar galardones a todos. Amén. Es necesario que nos dediquemos, que seamos diligentes, hermanos. Amén. Les pido que se pongan de pie, mis hermanos. Vamos a pedirle al Señor. Si pueden, cuando tengan tiempo, mis hermanos, si pueden ver y revisar siempre en la palabra de Dios, van a encontrar muchos es necesario. Son los es necesario que no podemos hacerlos a un lado de nuestras vidas. El es necesario del testimonio. Imagínense ese, mi hermano. Es necesario de las tribulaciones. Son necesarias los tropiezos. Es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario estar en la casa del Padre. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que adoremos en espíritu y en verdad. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario padecer por el nombre del Señor. Es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario que tengamos buen testimonio. Es necesario que con más diligencia, que tengamos diligencia, mis hermanos. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que es un Dios galardonador. En tu corazón pon eso. Tenemos que alcanzar todo. Tenemos que alcanzar todos los es necesario. No podemos hacerlo a un lado. Y si logramos, mis hermanos, y si tú logras alcanzar eso, el Señor te va a bendecir. El Señor te va a usar con tu testimonio. El Señor te va a usar incluso con tus pruebas para bendecir a otros. Y vas a predicar con el ejemplo. Señor Jesús, en esta noche vengo a ponerte a cada uno por nombre. Te pido, Señor Jesús, que los bendigas y los uses. Que les dé sabiduría, Señor Jesús, para actuar mejor. Que les dé sabiduría, Señor Jesús, para pensar antes de actuar, para agradarte a ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor Jesús, en el camino que tú quieres. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y que descienda sobre ellos, Padre amado, y que los bendigas, Padre Santo. Bendícelos en sus trabajos, bendícelos en la universidad, en los estudios, Señor Jesús. Bendícelos en la salud. Que puedan ver tu mano poderosa sobre ellos, Señor Jesús. Que podamos ser ejemplo para otros.